Hola, buenos días. Mi nombre es Mariela Sánchez Jiménez y el día de hoy hablaré sobre diversas temáticas de la ciencia de datos, tales como los tipos de datos, sus formatos y formas de almacenamiento. Por otra parte, hablaré de las etapas en la Data Science, los distintos métodos de recolección de información y por último voy a indagar un poco en lo que es la ética. Tenemos 5 tipos principales de datos, el primero siendo los datos estructurados. Estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Los segundos serían los datos no estructurados, cuyo contenido es específico o bien puede variar. Dentro de los datos no estructurados podemos encontrar el lenguaje natural, el cual es ambiguo por naturaleza y requiere conocimiento técnico específico tanto de datos como de lingüística. En tercer lugar tenemos a los datos generados por máquinas. Como le dice su nombre, es cualquier información que no cuenta con ninguna intervención humana. Por ejemplo, tenemos los registros de cualquier servidor web. En cuarto lugar están los datos gráficos, que se centran en la relación que tienen diversos objetos entre sí. Eh, Aquí podemos tomar, por ejemplo, la lista de seguidores de cualquier red social. En quinto lugar están los datos de audio, imagen y video, que para nosotros como seres humanos pueden resultar una tarea trivial, pero para computadoras resultaría en una tarea muy complicada. Pero esto se ve facilitado por medio de algoritmos de deep learning. En cuanto a las etapas principales de la ciencia de datos, tenemos 6 principales. La primera sería la recopilación de datos en fuentes de información factible. La segunda sería la preparación de datos, que tiene la finalidad de organizar la información viable y desechar información repetitiva, no factible o bien innecesaria para la temática principal. En tercer lugar está la introducción de datos, que se da cuando la información seleccionada en la etapa previa se traduce en lenguaje entendible. En cuarto lugar está el procesamiento de datos, que son los datos ya preparados para el machine learning, de los cuales estaban en la etapa anterior. En quinto lugar tenemos la penúltima etapa, que básicamente es el resultado de las etapas previas. Esto lo podemos resumir a una mejora considerable de productividad. En sexto y último lugar tenemos el almacenamiento de los datos, donde podemos ver reflejado todo el trabajo de las etapas anteriores bajo un régimen estricto de protección de datos. En la primera etapa de la diapositiva anterior hablé sobre la recolección de datos. Los métodos de recolección de información consisten básicamente en trabajo de campo, tales como encuestas, entrevistas, pruebas, observaciones, revisiones de registros existentes y muestras biológicas, entre muchas otras. Ahora bien, los formatos en cuanto a sus archivos se dividen en dos estilos que divergen. Primero están los formatos abiertos, que son aquellos donde el software está disponible para el público en general de forma gratuita, sin limitaciones de propiedad intelectual. En contraste, los formatos cerrados no tienen sus especificaciones disponibles públicamente, pero si las tienen pueden serlo, pero de reutilización limitada y con limitaciones de propiedad intelectual. Ahora hablaré un poco de las maneras de almacenar los datos. Hay dos tipos principales, que es la base de datos y el almacén de datos, pero estas divergen un poco entre sí. La base de datos se utiliza para almacén, acceso y recuperación de datos, mientras que el almacén de datos se acerca más al análisis de transacciones de varias fuentes. Las bases de datos comúnmente presentan su información mediante tablas e informes. El almacén de datos es un poco más visual, ya que utiliza gráficas de manera diaria o periódicas, tendencias, entre otros. Por último, me gustaría hablar acerca de los aspectos éticos del almacenamiento de datos, tomando como dos principales la privacidad y las buenas prácticas. Para la privacidad tenemos el Reglamento General para Protección de Datos de la Unión Europea, que marca 6 pautas. La primera de ellas siendo que los datos deben ser lícitos, leales y transparentes con fines legítimos, que eso sería el segundo punto. El tercero sería que los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados para la finalidad. El cuarto lugar estaría que los datos sean exactos y actualizados. En quinto lugar es que las identificaciones de los usuarios solo van a ser utilizados durante el tiempo necesario, es decir, el tiempo que se les dijo que se utilizarían. Y en sexto lugar tenemos la seguridad garantizada para dichos usuarios. Es importante mencionar que el RGPD es un estándar global que se crea como respuesta al reto creciente que plantea el uso intensivo de datos en la sociedad. Así, este crea nuevas herramientas para controlar datos y estableciendo nuevas precauciones y derechos digitales. Por otro lado, tenemos las buenas prácticas. En cuanto a esto, la OCDE marca 7 puntos, el primero siendo que debe ser con límites claros, esto en cuanto a la obtención de datos. En segundo lugar, tenemos la relevancia para su uso, como se mencionó en el RGPD. En tercer lugar, tenemos
que se debe definir el uso de los datos. En cuarto es que solo se deben usar para un fin determinado. El quinto es la protección ante la piratería o robo de información en Internet. Y el número 6 serían las prácticas transparentes. Por último, tenemos el acceso de datos para quienes los brindarán y si los llegarán a solicitar. También es importante recalcar que los datos personales, aparte del nombre, incorporan cualquier elemento de identificación de una persona determinada.